El eugenol es un compuesto responsable del sabor de los clavos. Una muestra de 111 miligramos de eugenol se disolvió en 1 gramo de cloroformo, aumentando el punto de ebullición del cloroformo en 2.45. Nos piden calcular la masa molar del eugenol y con su composición porcentual en masa nos piden determinar la fórmula molecular del eugenol. Entonces, para resolver esto vamos a asumir que la composición en masa se pueda analizar como una cuasi reacción química, siendo esta el primer paso a resolver. Eso porque en el orden para poder resolver esto debemos primero determinar el factor de conversión para la fórmula empírica, después usar los datos de la propiedad coligativa para la masa molar. Por lo tanto, evidentemente esto va a dos pasos, son dos enunciados en uno. Entonces vamos con el primero. En el primero, por cualquier técnica, debemos asumir una muestra de 100 gramos y sobre esa muestra de 100 gramos vamos a asumir que los porcentajes se convierten en masa. Y si tenemos masas, podemos determinar la cantidad de sustancia. Así que el primer paso aquí para la fórmula empírica es determinar las cantidades de sustancia correspondientes para cada elemento, que en resumen es la conversión de gramos a moles. Comencemos para el primero, 73.17 gramos de carbono. En el segundo caso tendríamos 7.32 gramos de hidrógeno y en el último caso tendríamos 19.51 gramos de oxígeno. En todos los casos, como gramo está multiplicando, lo necesito dividiendo y multiplicando vamos a tener los moles correspondientes para carbono, hidrógeno, oxígeno. En todos los casos, mol lleva la unidad teórica y gramo ya va a tener el valor de la masa molar. Para carbono es 12.01, para hidrógeno es 1.01 y para oxígeno es 16.00. En el análisis dimensional tendremos que gramos de carbono que multiplica, gramos de carbono que divide, gramos de hidrógeno que multiplica, gramos de hidrógeno que divide, gramos de oxígeno que multiplica, gramos de oxígeno que divide, se cancelan. Se expresará por lo tanto en moles de carbono, moles de hidrógeno, moles de oxígeno. La aritmética la vamos a expresar en todos los casos a 4 cifras significativas, pues aunque tengamos menos cifras significativas, como esto es un cálculo intermedio, pues es bueno tener ese nivel de significancia. Entonces sería 73.17 sobre 12.01. El resultado sería de 6.092. Para el siguiente caso tendríamos 7.32 sobre 1.01. El resultado sería de 7.2475. En el siguiente tendríamos que 19.51 se divide entre 16. El resultado es de 1.219. Una vez que tenemos esto, debemos identificar el elemento ponderador. El elemento ponderador es aquel que tiene menor cantidad de sustancia. En este caso, carbono. Por lo tanto, vamos a dividir todos los términos en términos del elemento ponderador. En este caso, el elemento ponderador es el carbono, pero si se darán cuenta, dividir estos moles de hidrógeno entre estos moles de carbono no me va a dar un entero fácilmente redondeable. Por lo tanto, vamos a aplicar una pequeña trampa. Cuando esto ocurra, lo que va a hacer es tomar estos valores como si fueran los subíndices de la forma empírica, que vamos a denominar como la forma empírica inexacta. Pero igual, aunque sea una fórmula empírica inexacta, nos va a permitir calcular una masa molar. Empírica seguirá siendo inexacta, pero nos permitirá hacer el cálculo posterior de manera sencilla sin tener que devanarnos la cabeza para encontrar la constante que lo convierte en una empírica o en una molecular. Ahora, vamos a ignorar el problemita de que no estamos con enteros fácilmente redondeables y vamos a pasar directamente a la masa molar. Entonces aquí se trata de calcular una masa molar empleando una constante de aumento ebulloscópico, procedimiento que comienza con el ratio de masa soluto a solvente. Entonces tendríamos que se disolvieron 111 miligramos de eugenol en 1 gramo de cloroformo. Luego vamos a convertir de miligramos de eugenol. Bueno, lo primero es que como el factor de conversión es largo, voy a codificar eugenol como EU y cloroformo como Cl, punto, para que el factor de conversión no se nos extienda más allá de lo necesario. Ahora sí sería de miligramos de eugenol a gramos de eugenol. Eso porque pues, la masa molar está expresada en gramos del soluto.
Gramos más grande lleva la unidad teórica y hay 1000 miligramos en cada gramo. Luego vamos a convertir de gramos de cloroformo a kilogramos de cloroformo. Esto porque en la constante de aumento ebullioscópico necesitamos kilogramos unidad de molalidad, o hace parte la unidad de la molalidad, por lo tanto hay que convertir a kilogramos. Kilogramos más grande lleva la unidad teórica y hay 1000 gramos en cada kilogramo. Luego ya podemos convocar la constante, en este caso de aumento ebullioscópico, que va a estar dada para las unidades de kilogramo, que multiplica a grados Celsius de solución, sobre moles efectivos, o moles de la solución. En este caso el mol lleva la unidad teórica y los kilogramos llevarán el valor de la constante reportada 3.63. Dividiendo vamos a tener el valor absoluto de la diferencia de temperaturas, que en este caso ya se da porque nos dice aumento. Si dice aumento el enunciado significa que esto tiene incorporado tanto el valor absoluto como la resta, así que el resultado 2.45 va directamente en grados Celsius de solución. Luego vamos a convertir de moles efectivos a los moles del eugenol, sabiendo que el cloroformo es un solvente para sustancias moleculares que tienden a ser no ionizables. Por lo tanto, como esto no ioniza, vamos a asumir que una mol de eugenol produce una mol efectiva. En este punto vamos a hacer el análisis dimensional a ver si ya nos quedaron las unidades que buscamos. Miligramos de eugenol que multiplica, miligramos de eugenol que divide. Gramos de cloroformo que multiplica, gramos de cloroformo que divide, kilogramos de cloroformo que divide, kilogramos de cloroformo que multiplica, moles efectivos que dividen, moles efectivos que multiplican, grados Celsius de solución que multiplica, grados Celsius de solución que divide, se cancela. El resultado queda en efecto gramos de eugenol en cada mol de eugenol, unidades de la masa molar en la interpretación del factor de conversión. Operamos esa aritmética que sería 111, bueno, también podemos cancelar 1000 que multiplica, 1000 que divide, por 3.63 sobre 2.45. El resultado a tres cifras significativas sería de 164 gramos sobre mol. Con esto ya podemos determinar la fórmula molecular. Tomamos el dato anterior y hacemos la conversión de gramos de eugenol molecular a moles del eugenol empíricos. Y aquí viene la clave, es irrelevante que sea una fórmula empírica exacta o una fórmula empírica decimal. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es asignar al mol empírico la unidad teórica y calcular la masa molar con la fórmula empírica inexacta. Entonces sería 12.01 del carbono, que se repite 6.092, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 7.2475, más 16 del oxígeno, que se repite 1.219. El resultado sería de 99.98, o sea de 100. Moles de eugenol que multiplica, moles de eugenol que divide se cancelan. El resultado quedaría en gramos de eugenol. No, mentiras, no se cancela esa. Se cancela son los gramos. Errorcillo ahí. Lo que sí va a quedar, por lo tanto, son los moles empíricos en cada mol molecular. Y el resultado, como hemos dicho, era 100. Y por lo tanto, hay que dividir 164 entre la respuesta anterior. El resultado es de 1.64. Entonces, esto es el factor común. Así que hay que multiplicar el factor común por cada subíndice para obtener la fórmula del subíndice molecular. Entonces, en primera instancia tendríamos 6.092 por 1.64. El resultado al entero más cercano es un 10. En el siguiente tendríamos lo siguiente: 7.2475 por 1.64. El resultado al entero más cercano es un 12. Para el siguiente caso tendríamos 1.219 por 1.64. El resultado al entero más cercano es un 2. Por lo tanto, esta sería la fórmula molecular. También podemos sacar la fórmula empírica exacta, que sería la mitad de todo. Y por lo tanto resaltamos lo que nos pide el enunciado, que es la fórmula molecular y la masa molar. Y aquí terminaría este ejercicio aplicando pues el procedimiento de un factor de conversión puro sin recurrir a ninguna fórmula algebraica, únicamente factores de conversión.
Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.